Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, a su canal Despertares. Mi nombre es Are y yo estoy justo en este momento con nuestra invitada. Bueno, ya a esta altura es parte de la familia, ¿no? Parte de la casa, así que te damos la bienvenida. Lando Iris, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. Gracias por invitarme nuevamente. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y que por ahí se conoce muy poco, ¿no? Pero también causa muchísima curiosidad y bueno, siempre estuvo rodeado de muchos misterios, digamos, acá en nuestro planeta. Estamos hablando concretamente de los seres elementales. Esos seres que tienen parte de mito, parte de leyenda, eh, y bueno, y que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué son, si son reales, si no son reales. Bueno, el día de hoy vamos a estar despejando entonces todas sus dudas y bueno, vamos a profundizar un poquito en el tema. Así que, bueno, Lando Iris, ¿qué nos podrías contar primero en líneas generales sobre los elementales y después, bueno, vamos a ir haciendo algunas preguntitas puntuales? Sí, realmente estos son mundos que existen ocultos, si se le puede llamar así, más bien para el humano que no tiene todavía, no ha alcanzado ese nivel de poder utilizar su facultad y a través de la clarividencia observarlos claramente. Pero sí, están ahí, están en todo, el aire, el fuego, el agua, la tierra, así que es en todo, lo podemos encontrar en todos. Y son seres que están comenzando en diferentes niveles de su recorrido como tal, que hemos ya explicado que pues nosotros nos desprendimos como una chispa divina, como le llaman, de esa conciencia del creador como tal y vamos a través de los mundos recorriendo todos esos planos y integrando todas las conciencias. Pues también hemos mencionado que desde el principio como tal comenzamos entonces como elementos, que sería lo que mencioné, agua, aire, fuego, tierra. Estos son seres que sí existen, la misma palabra lo dice, son elementos elementales que todavía les falta mucho recorrido y ese mundo realmente está ahí para ayudar al humano también en cuanto a limpiezas, purificaciones del cuerpo, de energías, de densidades. Y el ser humano ha perdido grandemente la conexión significativa o consciente, se le puede decir así, con la naturaleza y pues esos elementos son de la naturaleza, son parte de la naturaleza. Ellos están ahí para ayudar también a nosotros. En el caso de, por dar un ejemplo, el ajo tiene un elemental muy fuerte que se utiliza mucho para repeler energías densas, ataques que le puedan realizar a la persona, pues la protección que se utiliza tiene que ver también con el ajo, porque es un elemento que se utiliza para eso. O sea que no solamente cuando hablamos de elementales, no solamente son el fuego, el aire, el viento, sino que existen en todos. Como también existe entonces lo, los submundos, que son mundos mmm, que están en transición, vamos a decirle así, para que puedan comprender, ¿no? Es como entre medio de dos mundos, por ejemplo, las tortugas, los cocodrilos, que son animales que se encuentran en el agua, como pueden encontrarse fuera del agua. Y ellos Claro. se encuentran entonces en esa transición de cambiar de un mundo a otro, que sería entonces de un mundo acuático a entonces ser terrenales. Y en eso entonces tiene que ver los dioses débicos que todavía, aunque estos seres tengan ya cuerpos de animales, entiéndase, ya no se consideran
que están en el mundo elemental como tal, sino que ya están en transición y tienen su cuerpo animal, aún así siguen siendo ayudados en su evolución por los dioses dédicos, que están encargados de ese tipo de ayuda hacia esos seres elementales, que son bastante elementales. Por ejemplo, también existen las aves obviamente pueden volar, se mueven en todo ese espacio que tiene que ver con el aire, y el aire es un elemento. Entonces ellos o ellas, las aves, vienen a ser seres elementales que ya están en una transición y tienen entonces un cuerpo animal. Pero igualmente, como mencioné, todavía entonces son ayudados por esos dioses débicos para que puedan evolucionar. Aún no evolucionan por sí mismos como lo hace el ser humano, que tiene otro tipo de evolución. Bien, ahora una pregunta. Eh, Todos los seres, incluyendo nosotros, pasamos por todos los estados, como nos explicaste. Nosotros podemos encarnar o digamos podemos adoptar ese cuerpo elemental, ya sea un árbol, pero sabemos que hay seres específicamente que son elementales, como por ejemplo los duendes, las hadas. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de ser elemental y un ser elemental básico? En el caso, por ejemplo, de los minerales, las rocas, bueno, pero también tenemos los seres elementales que pertenecen a la tierra. Creo que son los duendes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Sí? Ellos son seres elementales de los mismos elementos principales, que viene siendo el aire, el fuego, la tierra, el agua. Entiéndase, los silfos y sílfides, los gnomos y pigmeos, como usted menciona, y entonces pues todos los que tienen que ver con los elementales, que tienen a esos dioses que están encargados de ellos. En el caso de los gnomos, pues tienen que ver con la tierra, por eso son del elemento tierra. Cuando hablamos de elementales, esos son seres vivientes que no lo podemos observar, pero que existen dentro de ese elemento. Por ejemplo, cuando usted ve un cuerpo de agua, ahí están los elementales del agua, siendo lo que usted está viendo físicamente su cuerpo. Y eso es algo que realmente pues la humanidad todavía no comprende muy abiertamente. Sí. Los más que se acercan al tema serían entonces las personas que están dentro del mundo espiritual, que estudian todo eso. Pero en el caso de la Tierra, como mencioné, son los gnomos y pigmeos, ¿sí? Ellos son seres que se encargan de ayudar a la evolución en cuanto a la naturaleza. Ellos crean un equilibrio de diferentes formas, pero su mundo como tal es de la Tierra, no como los silfos y sílfides que son del aire. Entonces, Exacto. pues, un ave viene siendo una evolución ya bastante avanzada de un silfo o una sílfide, porque ya siguen siendo elementos del aire, pero ya van tomando forma animal. Por eso se llama submundo, porque pertenecen a uno y a la misma vez pertenecen Ah, a otro. perfecto, perfecto. Sí, sí, Están sí. en esa transición de cambiar. Por eso mencioné al cocodrilo, que tanto está en el agua como está en tierra. A esos animales también lo tienen que ayudar entonces los dioses débicos, para que puedan salir completamente de lo que es ser un animal del agua, dejar ya lo que es el elemento agua atrás y entonces entrar a un mundo terrestre donde se arrastran, donde ya más adelante comienzan a caminar, etcétera. Incluso los chimpancés, también eso es un submundo que está entre animal y humano, por eso se parecen tanto al ser humano y son muy inteligentes, porque ya están entonces saliendo del mundo animal y comenzando a tomar la forma humana. Y eso lo hemos
hablado en otra Sí, ocasión. sí, 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 sí. Sí, cuando vimos el tema de la evolución del ser humano. Ujú. Bueno, sí, ahora creo que está clarísimo. Es decir, cuando se pasa de un mundo elemental, ya sea mineral o terrestre, o el mundo vegetal al mundo animal, no es que el cambio se va a producir de forma automática o inmediata, digamos, de una encarnación a otra, sino que hay un paso intermedio entre esos mundos. Como bien explicaste, del mundo acuático al mundo terrestre, que bueno, Ujú. tenemos ejemplos a montones, ¿no? Por ejemplo, los Sí. renacuajos, que nacen en el agua, pero después al convertirse en sapos, pasan al mundo terrestre, bueno, y así. Tenemos muchísimos ejemplos. Pero era difícil de imaginarse cómo ocurría ese cambio desde un mundo, por ejemplo, mineral a un mundo vegetal o del vegetal, por ejemplo, ya al animal. Entonces, Ujú. con lo que yo te había preguntado, creo que el ejemplo sería ese. Es decir, antes de que pueda pasar como un ser animal, tiene que pasar por esos seres elementales, que están en un nivel inferior a un animal. Es así, ¿verdad? Están Sí, en un... el mundo viene siendo como la conexión entre uno y el otro. Existen mundos, 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 pero ese ser va a llegar a un punto en el cual tiene que conectar entonces con otro más avanzado o más evolucionado. Y entre medio de esos dos, entonces se encuentra ese submundo que los mantiene ahí tomando forma hacia lo próximo. Pero es como te dice, no es que un día soy una planta y el otro día soy un caballo. No, no. Tiene que existir ese intermedio en el cual el ser se va a ir acoplando poco a poco a una nueva forma. No es drástico de una forma a otra. No. Por eso existen esos submundos y por eso habíamos hablado anteriormente de que los chimpancés, los monos, todo ese mundo ya eran los últimos en cuanto al mundo animal para entrar al mundo humano. Eso recuerdo que sí lo habíamos Sí, sí, mencionado. sí, sí. Bien, y en el caso concreto de los elementales, creo que están perfectamente identificados, ¿no? Los seres elementales que pertenecerían, digamos, a ese reino. Por ejemplo, bueno, ya dijiste, en el caso del aire tenemos los silfos o sílfide. Del agua creo que están las ondinas, las Ondinas, nereidas. uh-huh. ¿Es así? Sí, ondinas y nereidas. Ah, perfecto. Después en el fuego están las salamandras. Uh-huh. De la tierra están, bueno, los duendes, los Los gnomos. gnomos. Sí. Ahora, en el caso de las sirenas, por ejemplo, no serían elementales, sino serían ya un tipo de ser ya más evolucionado, o sea, es otro tipo de ser. En el caso de las sirenas, como en otras ocasiones, no vamos a confirmar ni a negar que existen. Lo que sí podemos decir, y estamos abiertos a decirlo, es que bajo el mar existen humanidades y pues realmente obvio son diferentes a lo que caminamos sobre la tierra, pero ellos existen dentro de una burbuja que les permite moverse dentro de su espacio sin ningún problema, sin el obstáculo, obviamente, del agua. Así que sí Claro, existen bajo el mar ese tipo de humanidad y también existe una ciudad flotante, que habíamos hablado sobre eso, que es una nave que puede moverse, es como una ciudad que se mueve literalmente, pero en sí, realidad es una nave y ellos pues pueden estar debajo del agua porque se crea entonces ese domo encima de la nave y cierra todo lo que está ahí dentro y entonces entran al agua. Esa nave está estacionaria aquí en el planeta Tierra, bajo el mar,
más esa humanidad que también existe bajo el mar. En cuanto a las sirenas, pues hasta el momento no podemos hablar de eso. Bueno, quedará pendiente entonces para más adelante. Bien. Y con respecto a los elementales, también se dice que los elementales son completamente neutrales, o sea, no son ni negativos, ni positivos, ni buenos, ni malos. Es decir, uno puede, no sé si llamarlo, utilizarlos eh, en ambos sentidos, porque por ahí hay muchas historias de que, por ejemplo, los duendes son malos, hacen daño y esto y lo otro. Este, lo mismo que, bueno, otro tipo de elementales. Pero yo creo que todo tiene que ver, como ellos son completamente neutros, entonces se me hace, ¿no? Se me ocurre de que pueden actuar tranquilamente tanto para un bando como para otro bando. O sea, no sé si ellos notan la diferencia. Sí, ellos sí son neutrales y van a obedecer a una conciencia elevada, sea negativa, sea positiva. Por eso ya cuando la persona evoluciona al plano humano y se convierte en un ser de luz perteneciente a la cuarta dimensión, ya no es regido de ninguna forma por las leyes del plano tridimensional, porque ya pasó, ya lo Claro. integró, ya lo evolucionó. Ya esas leyes no tienen nada que ver con ese ser. Así que ellos, entiéndase de los maestros de la luz que están en la cuarta dimensión, pueden mandar a la naturaleza de muchas formas. Pueden hacer llover, como pueden hacer que pare la lluvia, pueden detener un huracán, etcétera. Pueden hacer todo lo que tengan que hacer con la naturaleza porque ellos le dan el mandato a la naturaleza porque ya están por encima de esas leyes humanas que ya ellos integraron y pasaron y evolucionaron. Y de igual forma, pues la parte negativa, teniendo un nivel muy alto negativo, puede entonces sí utilizar ciertos elementos o elementales para acciones negativas, porque ellos simplemente, como usted dice, son neutrales y ellos obedecen a una conciencia superior. Bien, sí, te pregunto esto porque, mira, esto me confirma hace mucho, uno de mis mentores cuando recién estaba iniciando, justamente me contaba de que si uno podía conectarse con los elementales, por ejemplo, no sé, yo estaba en el campo y se aproximaba una tormenta, un huracán, un tifón. Entonces uno podía pedirle a los elementales, en este caso del aire, a los silfos, y conectarse con ellos, y de esa forma se podía o amainar la tormenta o hacer que no ocurra o que no cause tanto daño. O sea, si bien es cierto que nosotros no podríamos tener una influencia directa con ello, porque bueno, no somos seres superiores, Uh -huh. este, pero sí al pedirles, tal vez, bueno, ellos puedan acceder, ¿no?, a nuestros pedidos. Sí, el ser humano perdió la conexión con la naturaleza, pero me refiero a la conexión consciente con ella. Independientemente de que estén o no conscientes, siempre va a existir una conexión porque pasamos por ahí. Para crear este cuerpo humano tuvimos que pasar por todos esos mundos, así que tenemos esas conciencias integradas y somos parte de la naturaleza y somos mantenidos por la naturaleza. Así que sí existe ese tipo de conexión todavía. Ahora, como usted menciona, no un humano cualquiera le va a dar un mandato a la naturaleza y ella va a escuchar. Por eso mencioné que tiene que ser una conciencia superior. Ahora Claro. bien, como yo he mencionado en otras ocasiones, el maestro Rafael, mi guía, mi gurú, ha traído o compartido con la humanidad muchas prácticas con la naturaleza, con los chakras, con elementos específicos para limpiar muchas cosas, sanar, de todo. Tenemos prácticas de todo, muchas prácticas que pueden realizar. Están grabadas en audio, usted la escucha y pues repite lo que tenga que repetir
o en el caso de una práctica que tenemos en específico que necesita entonces elementos, necesita tener tierra, necesita tener vasos con agua, pues lo que usted necesita hacer, lo puede hacer. Hay prácticas para eso, pero usted está realizando una práctica que fue traída o compartida por un ser superior, que esa práctica viene con una energía que ya el maestro pone en esa práctica para que los elementos al escuchar o al vibrar con esta energía, pues tomen en consideración a la persona. No es simplemente porque cualquiera puede llamar a la naturaleza y darle un mandato. Claro. No. Igualmente que una persona que quiera hacer daño, por más que lo intente, es lo mismo. Sea positivo o sea negativo, si usted no tiene un nivel superior, la naturaleza no va a escuchar, no va a atender su llamado. Ahora, a través de estas prácticas, que ya es diferente porque vienen con esa energía. Hay palabras que están en esa práctica en específico para activar esa energía de que los elementos entonces puedan asistir a la persona que está realizando la práctica. Bien, me quedo pensando en lo que me dijiste, de que no cualquier persona puede dominar a la naturaleza y me imaginaba, ¿no? Personas enviando rayos y centellas a diestra y siniestra, Sí, si tuviera la posibilidad de manejar eso, bueno, sería la verdad terrible. lo piensan que sí pueden hacerlo porque existe la confusión en cuanto a la mente. Dicen que la mente tiene poderes. Incluso en el mundo espiritual se mueve mucho lo que es la intención. Y usted puede pensar mucho en algo, no significa que va a ocurrir. Puede tener una intención increíble de mover, no sé, una roca, no va a ocurrir. No solo por eso, porque tenga intención o porque la mente es poderosa, según dicen, las cosas van a ocurrir. Espero que me comprendan. Sí, Y ese es uno de los misterios que las personas tienen que lanzarse a descubrirlo, a investigarlo, porque ahora mismo el mundo microbiano solamente son miles y miles de mundos que no podemos entrar en ese tema porque es bien profundo, pero viene siendo diferentes mundos también sumergidos en la naturaleza. Y como esos, entiéndase los mundos microbianos de insectos y todo eso, así como esos, existen miles y miles de mundos sumergidos de la naturaleza. Y esos son temas que son demasiado profundos, eh, intensos, extensos, no sé cómo llamarle, que la persona tendría complicado. que por mucho tiempo, para comenzar entonces a comprender lo que son esos misterios de la naturaleza. Porque, como habíamos mencionado en uno de los videos, antes de crear el ser humano se creó la naturaleza. Y la naturaleza es igual a todas las plantas, a todos los elementos, insectos, los microbios, los microorganismos, todo Bacterias y todo. perfectamente, sí, bacterias, todo. Y son mundos y mundos y mundos y mundos, todos dentro de un solo espacio para entonces poder crear al ser humano y que pueda existir dentro de esa naturaleza que lo va a mantener hasta el día que desencarne. Sí, la verdad, muy, muy extenso, muy complicado y también apasionante, ¿no? Lo que pasa es que también nosotros somos de mente muy, muy cerrada y creemos que el universo gira en torno a nosotros, Sí, que todo gira en torno a nosotros y que somos como quien dice, el ombligo del mundo y somos el centro del universo y no es así. Casualmente, justo comentaste el tema de que existen cientos de mundos coexistiendo en un solo espacio. Y me acordaba una noticia que salió hace muy poco, seguramente lo deben haber visto muchos, que
decía que ciertas bacterias, o sí, creo que bacterias, la verdad no recuerdo bien qué tipo de organismo eran, que habitaban en nuestra piel, concretamente en nuestro rostro, y se apareaban, Sí. este, bueno, en nuestra piel, ¿sí? En nuestro rostro. ¿Qué cantidad de apareamientos tenían en un día, ¿sí? En 24 horas? Y entonces ahí veía, ¿no? Los comentarios, no, pero qué asco, qué horror, que cómo puede, cómo puede ocurrir eso, que qué sé yo. Y bueno, pero hasta ahora jamás nos habíamos enterado. Y cosas como esas, yo supongo que hay muchísimas, ¿no? Ujú, claro. Y son cosas que hay que descubrirlas, hay que conocerlas. Por eso es que reaccionan de esa forma, qué asco, qué horrible. Pero ellos existen ahí desde que usted existe. Y a los 40 años se enteró de que están ahí multiplicándose. Ay, qué horror. Y los 40 años que llevan con usted, no hay Claro, necesidad. Reaccionan por el concepto, creencias, ideas que tienen, pero si investigaran más allá de lo que le enseñan normalmente en las escuelas, que es mínimo, pues podrían entonces expandirse mucho más, preguntarse por qué algunos animales tienen dos patas, otros tienen cuatro patas, por qué los de dos patas tienen plumas y los de cuatro patas tienen pelo, vello, cabello. O sea, son preguntas que si buscan, investigan, van a descubrir muchas cosas en cuanto a la naturaleza. Eh, las gallinas son un submundo también, que es un ave que no vuela. Y como la pobrecita que no vuela, hay muchos otros que son aves y no pueden volar, porque se encuentran ya en ese estado de transición hacia lo próximo. Entonces, siempre todos los seres vivientes tienen un próximo. Aún así, el ser humano se mantiene encerrado, como usted dice, con la mente cerrada a tanto conocimiento que existe que los puede impulsar hacia ese próximo que le toca. Al humano le toca a otro próximo también. ¿Qué es ese próximo? Pues muévanse, investiguen, descubran, estudien y van a saber qué es ese próximo que los está esperando. Y cuando lleguen ahí, después de ese va a haber otro próximo más, porque la evolución es infinita, no tiene final. Y dentro de esa evolución existen innumerables de formas que vamos a ir tomando. Así que, ¿para qué quedarse detenidos con ideas? Que qué horrible, qué asco, que uy. Vamos, hay muchas ideas que lo que hacen es volver prisionero a la persona de este plano pensante. No le permite entonces avanzar a los próximos. bien. Nos dejaste con una incógnita, Sania, así que no te vamos a dejar ir hasta que no nos responda lo siguiente. ¿Cuál sería el orden de evolución? Es decir, em, el paso inmediato, supongamos, del reino vegetal. Al próximo. Bueno, es que, como dije, esto es un tema bien profundo que tiene muchas vertientes. Y en resumen, se puede decir que el mundo acuático es algo totalmente aparte. Es como un mundo dentro de un mundo, dentro de un mundo. Incluso las personas no se preguntan, ya que usted pues, menciona eso, vamos a profundizar un chiquito ahí un poquito. Por favor. No se preguntan de dónde proviene el oxígeno del mar, porque hay burbujas bajo el mar. Así Esas son es. preguntas que si investigan van a encontrar muchas cosas increíbles, como usted mencionó al principio de la entrevista. Ese oxígeno viene del cosmos. El mundo marítimo está conectado con el cosmos y las personas no piensan en eso. Entonces, sí existe el mundo vegetal y hablamos de todas las plantas que existen y de todas esas plantas nosotros integramos
todas las conciencias que son las que ayudan al cuerpo a sanarse, a curarse, a defenderse, etcétera. Perfecto. Pero no hablan de las plantas que existen en el mar, que es otro tipo de planta. Por eso digo que el mar es un mundo dentro de otro mundo, porque tiene como su ley, sus leyes aparte. Porque Exacto. también hay plantas en el mar, también hay animales que se mantienen todo el tiempo pegados al suelo, no nadan mucho, que eso puede ser la comparativa de terrenal versus el ave que puede volar. Entonces hay otros que se mueven más libremente, hay otros que necesitan salir un momento para entonces respirar y continuar. Que Como son las mundos ballenas. dentro de un mundo. Lo que es lo marítimo viene siendo otro mundo también aparte, que es un misterio mayor todavía. Claro, sí, sí, en realidad la pregunta iba más que nada para saber cuál estaba primero y cuál era el próximo. Si analiza lo que yo venía ya explicando, está el ave que se mueve en el aire y está el ave que no puede volar, que solo camina, aunque tenga plumas, aunque tenga alas, no vuela. Así que él está se encuentra en un submundo entre aire y tierra. Pero entonces también está el cocodrilo que se encuentra en un submundo entre agua y tierra. Entonces, si bien a ver, son dos mundos separados. El Claro, ave no pasó por el agua, el ave viene del aire, no del elemento agua. Y los dos se van a encontrar entonces en la tierra. Así que por eso digo que el mar viene siendo como un mundo también aparte que trae su propia evolución, sus propias plantas, su propio animal terrestre, su propio animal que nada, y va entonces saliendo del agua hacia la tierra. bien, Pero el aire tiene también su tipo de evolución que ellos van cambiando hacia la tierra. Pero sí, después de las plantas lo que viene es eh, el animal, el mamífero. mundo animal. ¿No? ¿Desde dónde comienza? Pues es un misterio que tienen que entonces descubrir quién es el próximo, porque ya le mencionamos quién es el próximo después del animal. Entiéndase, el último animal, que es el chimpancé, y entonces entra el mundo humano. Si quieren conocer cuál es el último animal marítimo hacia que entra a la tierra o lo que quieran conocer, ya sea cuál es la última planta, pues hay que conocer, porque de las plantas, el último paso, si le vamos a llamar así, escalón o forma que se toma dentro del mundo de las plantas, es el árbol. De ahí en adelante, pues, hay que investigar. No le Buenísimo. podemos decir todo. Sí, sí, hay que fomentar, digamos, al razonamiento y al pensamiento y al despertar, ¿no? Justamente de eso se trata. Así que ya saben, queridos amigos, les queda de tarea, sí, le vamos a tomar la próxima clase y que nos digan, bueno, qué deducciones sacaron de todo esto. Bueno, la verdad que me parece realmente apasionante todo este tema. La verdad que me encantó. Bueno, Sania, ¿te parece que vayamos dejando aquí? No sé si te quedó algo pendiente todavía para decirnos y si no, bueno, vamos cerrando, ¿te parece? Sí, más bien una invitación, como siempre, a que estudien bien todos estos temas de los cuales venimos ya hablando. Y también recuerden que nuestro canal, el de la Confederación como tal, está abierto a todos ustedes y pueden ir allí entonces a escuchar las prácticas que mencioné. Si ese es un tema que les interesa, allí van a encontrar práctica para muchas cosas diferentes y la pueden realizar en cualquier momento, incluso en su habitación, antes de dormir, en la mañana con el sol, hay prácticas también con la energía del sol, así que están disponibles para todos. Y para finalizar, entonces,
para aquellas personas que todavía se encuentran dudando del tema como tal, pues les dejo la tarea que analicen y piensen por qué entonces, si nosotros no tenemos otras existencias, si no hemos pasado por otros mundos, ¿de dónde proviene esa temperatura que tenemos en nuestro interior, la cual creamos cuando pasamos por el fuego, cuando vimos el fuego, esos elementos de los que hablamos? ¿Por qué podemos entonces retener el aire dentro de nuestro cuerpo, al igual que el agua? Pues son elementos que son parte de nuestro cuerpo porque pasamos por esos mundos integrando ese tipo de conciencia. La sangre es mineral puro, es puro mineral, porque pasamos por allí. Así que piensen en eso, analícenlo y continúen profundizando en todos estos temas que estamos aquí para ayudarlos. Bárbaro, buenísimo. Sania, te pregunto, esas enseñanzas del maestro están todas en formato audio, ¿verdad? ¿O No son todas, videos, las prácticas? sí, son videos porque los pasamos a YouTube como tal, pero ellos se encontraban en otra plataforma en audio, pero esa plataforma no es muy conocida, así que lo pasamos a videos en YouTube, que realmente lo que tiene es un background estático para que la persona se concentre realmente en el audio. Ajá, bien. Sí, la verdad que estaría muy interesante, ¿no? Por ahí hacer alguna práctica en vivo. De hecho, por ahí se nos estaba ocurriendo, bueno, ojalá lo podamos hacer más adelante, algún encuentro ya más, no sé si decirlo real, pero más físico, más que sea presencial, para que podamos hacer, ¿no? Alguna práctica de esto, estaría la verdad buenísimo. Y yo sé que a muchas personas les encantaría realizarla con una guía, Sí. ¿no? En forma directa. La verdad que estaría realmente muy muy bueno. Y también quedó una consulta, ¿no? Ahí pendiente que justo está relacionada a este tema y que nos preguntaban cómo podíamos hacer para, digamos, ir preparándonos. Sí, hemos realizado varios videos en cuanto a la preparación de todo eso que conocemos que va a venir en cuanto a las catástrofes, como también la preparación emocional para lo que vamos a observar. Eso incluye las naves, así que le invitaría entonces a la persona, si la pregunta va dirigida en cuanto a ese tema en específico, puede estudiar esos videos, que hemos hablado sobre eso. Sí, en realidad yo creo que se refería más bien si había alguna especie de, no sé si de meditación o algo que se podría practicar en cuanto a lo emocional, más que en cuanto a la información, sino a lo emocional, algo que les ayude de forma emocional. No, la meditación no le va a ayudar a la parte emocional, porque la meditación viene siendo más bien como para uno relajarse, tomarse ese momento para uno soltar quizás lo que es lo humano, el estrés de lo que lo es humano. Pero para mantenerse conectado con todo esto, lo cual le va a ayudar a esa comprensión mayor cuando ocurra todo, pues puede entonces mantenerse con la imaginación consciente y, como yo había mencionado algunos ejemplos, cuando se esté tomando un baño, imagine que usted está entrando a una nave y esa agua que le está cayendo en su cuerpo es algún tipo de líquido especial que tiene la nave para purificarlo de cualquier microbio, etcétera. Imagine eso, es una imaginación consciente. Cuando esté en su cama acostado, imagine que el techo de su habitación se abre como un tipo portal y que ahí hay una nave esperando por usted. Imagine cuando vaya a comprar algo que usted está pagando con una moneda cósmica
Ese tipo de imaginación consciente lo va a ayudar, uno, a mantenerse conectado con lo cósmico, eso ellos lo toman en consideración, y dos, a trabajar lo que es la impresión, porque si usted está realizando esta práctica constantemente, el día en el que en una pared de su cuarto se abra un portal, no le va a sorprender, porque ya viene con esa práctica constante. O sea que hay muchas formas, hay mucho que se puede hacer, pero desafortunadamente es bien corto el tiempo que queda y bueno, no quiero hablar mucho sobre esto porque sería un tema aparte, pero sí se está viendo los avistamientos masivos en diferentes países. Habíamos comentado en el último mensaje que todo se había acelerado, así que es muy poco el tiempo para el trabajo monumental que debe de realizar el ser humano en cuanto a la impresión. Así que lo mejor y lo más cercano que le puedo decir es que se mantenga escuchando todo esto, estudiando todo esto y se desconecte un poco de lo que es la preocupación humana, de lo que es el ego, de lo que es tengo que pagar esto, tengo que alimentarme, tengo que cosas que no traen nada, fiestas, vamos a ir a tal punto a tomar alcohol, dejen todo eso a un lado y concéntrense el poco tiempo que queda en estos temas, que eso, hacer conciencia, entiéndase, integrar el conocimiento, hacer conciencia en cuanto a ese conocimiento, les va a ayudar a comprender los temas. Y cuando usted comprende, ya entonces la sorpresa es menos, porque usted estaría conociendo que van a venir seres azules, van a venir seres de diferentes formas, vas a observar naves de diferentes tipos, versus a una persona que cree que sí, el firmamento se va a llenar de naves, pero es una sola nave, y cuando vea todas esas diferentes se va a impresionar. No, Cuando, ¿sí? lo que es, disculpa, lo que es peor es que hay muchos que no están en esto. Cuando ocurra eso, van a creer que está pasando todo lo que nos mostraron durante toda la vida en películas. O sea que estamos sufriendo una Ah, invasión extraterrestre y que prácticamente van a terminar con el planeta entero, que es lo peor. ese es el mejor ejemplo para resumir la contestación a la persona. Una persona que no conoce nada de esto va a pensar, nos vienen a atacar, nos vienen a comer los cerebros, y eso no es lo que va a ocurrir. Se van a asustar, van a impactar su psiquis, van a enloquecer. Ahora, versus una persona que viene escuchando todos estos videos, viene estudiando, viene prestando atención, porque no es escucharlo ya, es prestar atención, va a ser conocido a través de toda esta información que ellos no vienen para eso, vienen a ayudarnos, a rescatarnos. Entonces, ya hacer eso conocido le da a usted una comprensión diferente versus el mundo que está dormido. Y en el momento de los eventos, usted va a estar más tranquilo que todos los demás que no conocen absolutamente nada y están asustados. Se les activa esos recuerdos de las películas que han visto terribles, que todos vienen a lo mismo, a hacer daño y a destruir. Pues esa es la mejor explicación, el mejor resumen. Continúe concentrado en esto, que su norte sea todo lo cósmico, para que entonces amplíe su comprensión y la impresión sea mínima. Y lo que me gustaría también añadir, Sania, es por el otro lado, ¿no? Del miedo a la muerte. O sea, si bien es cierto que van a ocurrir muchos fenómenos naturales, grandes, realmente muy, muy grandes, y eso causa muchísima impresión y sobre todo miedo. Y el miedo es el miedo, miedo a la muerte. Pero vuelvo y repito, repasan o reven todos los videos que hemos venido publicando, se van a dar cuenta que explicamos exactamente qué es la muerte, por qué, y que no es el final de todo. Entonces, en el momento en que lleguen a entender absolutamente todo eso, lo van a tomar con una total naturalidad.
porque van a entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué ocurren las cosas, por qué van a ocurrir y por qué no es necesario que nos pongamos de cabeza a suplicar que no nos pase nada y que no le pase nada al planeta Tierra, porque eso no va a ocurrir, digamos. Y ya lo dijimos muchísimas veces, es como cambiar de una estación a otra o como pasar de la noche a la mañana, a un amanecer y a un nuevo día. O sea, es tal cual. Así que yo creo que entender todos estos temas le va a simplificar muchísimo y le va a ayudar muchísimo, sobre todo el tema psicológico y bueno, que era lo que nos estaban preguntando, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, gracias y un abrazo enorme a todos y bueno, y nos estamos viendo muy pronto y gracias a ti, Sania, como siempre. Bien, gracias por estar.